Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre una pintora muy interesante. Normalmente este tipo de artistas se clasifican en etiquetas como el surrealismo, pero creo que hoy con Ángeles vamos mucho más allá. Hablamos de un tipo de artistas de contextos similares, como fue el caso de Remedios Varo o Leonora Carrington, de las cuales tienes vídeos aquí en el canal, que coincidieron con el auge de las vanguardias y se asociaron a una estética que podemos llamar surrealista. Pero en el fondo estamos hablando de universos ficticios, oníricos, donde el tiempo se diluye, el espacio se convierte en una estructura fluida, se distorsiona y permite diluir en el mismo lugar, en este caso un lienzo, la realidad con la fantasía, al mismo tiempo que se construye un universo ficticio donde la persona que lo construye y lo dimensiona va a tener la sensación de libertad, incluso una sensación de poder, de construcción. Es como cuando juegas a un videojuego de estrategia, tipo Age of Empires o Civilization, y sientes esa fantasía de poder que además está construida para ello, ¿no? En el caso de una pintora, de artistas que han nacido a principios del siglo XX, esta idea resulta muy importante, incluso clave, porque el arte debe estar legitimado por el tiempo, incluso en lo estético. Creamos, pintamos o le damos una estética determinada, y esto si te interesa este debate así más filosófico, en los últimos vídeos sobre fotografía y teoría de la imagen se explica muy bien a través de la introducción de la fotografía y cómo desplaza o logra liberar, entre comillas, a la pintura de su carga simbólica o social o incluso utilitarista, de modo que quien va a pintar ese universo imaginativo nuevo o va a poder construir aquello o va a poder dar una escapatoria social, personal, psicológica a través de esa estética, siente que puede hacerlo porque son las corrientes del momento y está bien visto, se te va a reconocer como artista porque tu estética se puede asociar a algo más. Si no, estaríamos en ese debate que plantea Giorgio Agamben en Desnudez, de qué es ser contemporáneo. No puede ser ni demasiado tradicional ni demasiado visionario, porque entonces tampoco va a haber nadie que te escuche ni que te logre entender. Y el arte siempre tiene ese punto de equilibrio donde alguien debe comprenderte y poder escucharte. ¿Por qué es importante esto? Porque este tipo de artistas que se asociaron al surrealismo o que han derivado de esa corriente, pero que en el fondo no acaban de participar de una forma clara, ya que las etiquetas, los movimientos en ocasiones son cuestiones políticas internas dentro de lo cultural, es probable que escogieran esta estética, aparte de por cuestiones personales que no puedo adivinar, porque legitiman esa fantasía de poder controlar y poder ser libres en un mundo en el cual no es normal en esa posición de pintora, de artista mujer, que así suceda, ¿no? Es el mismo caso con Toyen, que también, bueno, quizás del contexto más parisino, que también tiene un vídeo aquí en este canal. Y además, la pieza más representativa de Ángeles Santos, que está en el Reina Sofía, se llama El Mundo, la pintó muy joven. Así que creo que vale la pena descubrir a esta artista porque de verdad que para mí es de lo más interesante que hay en el Reina Sofía actualmente, ya que le han quitado la mitad de cuadros, ¿no? Bueno, los van meneando, pero la última vez que fui hace unos días pues me pareció un poco mierda. Y el cuadro de Ángeles me pareció de lo más guay que había. Ya lo había visto antes, pero en este caso le presté más atención por ausencia de otros que siempre voy a buscar. Así que vamos con esta maravillosa artista. De joven tenía la costumbre de regalar mis pinturas, no las vendía, no sabía qué era el dinero. Como mi padre era inspector de aduanas, gozábamos de una posición muy holgada que permitía a mi familia encargar mis vestidos a las Galerías Lafayette de París. Empezamos con esta frase en una entrevista a la propia Ángeles Santos, ya bastante mayor, donde nos deja claro por qué puede pintar o por qué puede dedicarse a la pintura cuando es un artista que nació en 1911, en Portbou, casi al final en la frontera de Cataluña con Francia, y que es una tónica en todas las biografías de artistas que han podido dedicarse en los inicios de mayores libertades, ¿no? De mayor posición de la mujer dentro de la cultura, siempre nace de un entorno privilegiado donde se permite que pueda ejercer el papel de artista. Si no, olvídate. Y a partir de ahí pasamos a otra posición también muy interesante, que es que para que esa artista además sea reconocida o integrada posteriormente o recuperada desde ya las posiciones políticas actuales en instituciones, ¿no? Siempre ha tenido que estar asociada a algún otro artista, como pareja, como compañero, como lo que sea, para que así se vea introducida en lo que llamaríamos en ese momento y en los actuales también mundo del arte.
ya que por el hecho de pintar una persona únicamente o por mucho talento que tenga, y esto era reconocido por los propios profesores de Ángeles cuando era una niña, no es suficiente, porque en el arte siempre hay relaciones humanas, en todas partes, pero en el arte a veces se tiende a entender que no, que lo que vemos es porque es lo mejor que había, o porque... Y muchas veces se trata de relaciones humanas que explican un contexto, que dan a entender unas sinergias entre pensamientos, entre escenas culturales de un lugar que tiene un mayor poder, o al menos así lo hemos entendido hasta ahora. La pareja, en este caso, de Ángeles Santos era Emili Grau Sala, que ahora mismo no le sonará absolutamente a nadie, pero que en su momento fue un gran exponente del arte burgués, con una estética muy parisina, que gustaba mucho a lo que se llamaba, pues, lo que se llama burguesía catalana de aquel momento, y que tenía es un caso interesante el de Emili Grau Sala, porque es como un éxito de galería dentro del contexto barcelonés, de clase media, media alta, que mueve bastante dinero, que es reconocido, pero que tampoco tiene un valor artístico, trascendental, era más que nada decorativo, emulaba un poco esas corrientes entre naif, postimpresionista, amable para la decoración de casas, ¿no? De hecho, a mí particularmente estéticamente me hace gracia. En algún momento pues, lo he visto, lo he podido ver cuadros suyos en persona y pues, están cachondos, pero es un caso en el cual Ángeles Santos le superan a nivel artístico, hablo, y siempre desde una perspectiva personal, pero le supera holgadamente. Y es uno de esos casos interesantes porque el tiempo ha hecho que pues, Grau Sala quede olvidado entre pues, casas, así que un día sus cuadros pues, están medio diluidos, como quien dice, en el tiempo, y Ángeles pues al final se le ha reconocido esa labor, ese trabajo a nivel artístico. Y me parece muy interesante porque también Ángeles representa ese tipo de artistas que no puedes clasificar, que han pasado por muchas corrientes, que exploran, que no tienen una intención de introducirse en el mercado del arte, de ser reconocida por tal, sino que había una humildad o un tipo de juego respecto a lo pictórico. Ya asumía que venía de una buena posición, que no tenía ese tipo de necesidades, también asumía al final, y de eso va su obra en parte, el papel de soy mujer, mujer como pintora, y trato de pues lidiar con ello a través de lo pictórico, de manera que también va explorando y tiene referentes como Solana, Gutiérrez Solana, que es darky, es oscurito, y al lado tiene a Emili Grau Sala, que es todo lo contrario, ¿no? Entonces esa sinergia de influencias, incluso momentos más de realismo, de expresionismo, de la nueva objetividad de los alemanes. Por supuesto, Goya de fondo, creo que Goya está presente en cualquier artista español a partir de que se le recupera un poco la obra Goya, que esto a veces, es que un día le tendré que dedicar un vídeo a este señor. Cuando hicieron el centenario o el bicentenario de las pinturas negras me encargaron a mí un par de cuadros también y me dediqué durante 2 meses a investigar todo lo que había sobre Goya y me dio luego tanto colapso mental que nunca más quise volver a saber nada de él y creo que debería dedicarle un vídeo, pero bueno, esto no tiene que ver con el tema. El caso es que Goya siempre va a estar presente y se le recupera porque durante 100 años a Goya no se le hace caso ni existe, a pesar de haber sido un artista de la corte y todo. Digo después ya de que pasa ese periodo, llegan las pinturas negras, se vende la Quinta del Sordo y luego se acaba recuperando y generando este mito romántico que hará que todos los artistas también españoles de finales del 19, del 20, lo tengan como un referente constante. Y también respecto a lo que hablamos al principio con la relación de Emili Grau Sala, de las influencias de Ángeles, que es dificilísima de clasificar y por eso aquí quizá quede mal el vídeo algunas cuestiones porque es que es una obra muy compleja. Hay un momento en el cual parece que exista un quiebre en la obra de Ángeles. Un quiebre que también tiene relación con lo personal. Tenemos a la guerra civil en medio, el exilio del marido, cuestiones personales, que creo que está encerrado en un psiquiátrico alrededor de los años 30. Después parece que no vuelve a ser la misma. Los cuadros, de hecho, tú analizas la obra de Ángeles, o gran parte de la obra posterior, y piensas, hostia, es la misma persona que la que ha pintado esto, que todo lo anterior, siendo tan joven además, ¿no? No olvidemos que es de 1911 y que su mayoría de obras maestras están entre los 20 y los 30, como quien dice. Y al final era ese cóctel de oscuridad luminosa, enigmática, ese surrealismo caótico pero ordenado, muy complejo, con siempre una idea de misterio de fondo. No tanto de surrealismo onírico, sino realmente una perspectiva misteriosa y luminosa al mismo tiempo que oscura, pero no con ese manejo oscuro de los colores de la paleta de Solana que tiende mucho más a la parte más sucia de Goya y que a veces para mí
le falta ese toque de luminosidad que sí que le aportaba Ángeles Santos, llevándoselo a otro lugar también. Y de ese lugar, de ese espacio pictórico tan brutal, tan diferente, aparecemos de repente en las pinturas de una señora, de la tía Paquita que yo hacía el meme en los primeros vídeos, metida en su casita de la meseta pintando en el club de jubilados el fin de semana. Y es un poco así, lo siento, pero es que... Y esto es una cuestión que también se habla bastante, ¿vale? Pero no sé, aquí dejo algunas pinturas para que opines tú mismo. Pero de verdad que es una cuestión también muy interesante, porque al final lo que nos plantea, tanto desde el punto de vista crítico como la legitimación del arte, es... Tienes a la misma persona. Esto es como los futbolistas, como Ansu Fati, ¿vale? Que iba a ser Messi, le dan el 10 y de repente ya no vale para nada. Pero claro, todo aquello que ha hecho en el arte, no como en el fútbol, que igual es un mal ejemplo, pero bueno, que juega el Barça. Queda constancia, o se supone que del artista se espera esa permanencia, incluso evolución, ¿no? De decir, un día llegará esa gran obra maestra. Y este artista lo que hizo fue, no, ya hizo su obra maestra con 18 o 20 años, te la deja ahí, y a partir del resto de su vida hace un poco pues lo que le apetece, o no siente la responsabilidad de tener que cumplir con una vida artística como tal, donde se rellena biografía, entornos. Es como que al apartarse del contexto urbano, de la vida social, de los conflictos sociopolíticos que van sucediendo, de las vanguardias del momento en el cual ella estaba tan interesada, al desconectarse de todo ese universo que crea el aspecto contemporáneo del contexto que yo tanto hablo siempre, acaba pareciéndose a cualquier otra pintora que vive 100 y pico de años y que pinta los fines de semana desde su pueblecito, paisajitos, bien, y casi a modo terapéutico, ¿no? O como a un modo muy personal. Entonces, creo que la cuestión que hay de fondo de qué es lo que hace a un artista más importante que otra o mejor, o da una mejor explicación de su contexto, o si el artista debe tener una relación con su tiempo desde lo urbano y no desde lo rural. Y cuando hablo de esto es porque a veces cuando vemos cosas rurales siempre acaban en lo urbano, y aquí sí que Ángeles rompe totalmente el vínculo. Cuando las relaciones personales nos afectan, la mente se va destruyendo, se va yendo a lugares, necesita sanar y no puede, o cuestiones que nunca van a quedar escritas, que son invisibles de esa historia, pero que afectan, ¿no?, a la propia pintura y a lo que entendemos como legitimación en el arte. Todo esto se vuelve aún más interesante cuando sabemos que Ángeles tuvo una vida de 102, 103 años, una vida larguísima, y toda su carrera se resume a los primeros 20-30 años. Y creo que a nivel psicológico es muy interesante, porque también demuestra cómo la mayoría de cosas que nosotros consideramos importantes en nuestras vidas dentro de la cultura suceden en muy poco tiempo y luego se olvida del resto, ¿no?, de existencia de estas personas, de una forma que incluso está bien, ¿no? Como también es legítimo pertenecer a lo más vanguardista del momento, incluso de la historia del siglo XX, porque eres una mujer que participa en aquel momento cuando no hay prácticamente mujeres ejerciendo ese papel y reconocimiento por la crítica, que desde pequeña se te ha valorado ese talento, que has tenido esa posibilidad, y de repente decides casi desaparecer. O no lo decides, sino que simplemente desapareces y sigues existiendo casi a la sombra de aquello que fue, y se te deja de hacer caso también, y milagrosamente se resucita una vez ya casi fallecida o ya hacia el final de la carrera, por los tiempos actuales y todo, ¿no? Es como una especie de péndulo o de caso biográfico muy interesante que merece un análisis más profundo, y que, bueno, te invito a compartir tu opinión o qué piensas respecto a esto, porque la vida de la propia Ángeles, y no soy un experto en su biografía, a veces no hago tanto caso de estas cosas, pero creo que en este caso sí que tiene que ver con su propia obra, ya que es que ella misma, entre el 1928 y el 30, se dedica a pintar frenéticamente, porque además le están reconociendo en las exposiciones, en las academias, se le da el crédito de decir, esta es la artista más interesante que tenemos por aquí. Y yo creo que, además de la motivación de sentir que estás viviendo tu propio tiempo, con tu propia estética, de participar en lo que llamamos contemporáneo, en el periodo de finales de la década de los 30, de los 20, empieza a ver que está quemándose, que mentalmente le está afectando su manera de pintar, cómo entiende el arte. Ella dice de sí misma que es una pintura oscura, que es dramática, y que empieza a culpar a esa manera de entender la pintura del sufrimiento que está padeciendo a nivel personal. De hecho, ella misma dirá que empiezo a pintar flores porque decidí que no quería pintar cosas tristes. Me dije a mí misma, ya no pinto más cuadros estrambóticos, de ahora en adelante solo haré cuadros del jardín. Es más, un tiempo después,
Ángeles dejará de pintar durante bastante periodo de tiempo. Esto es una de las cosas que me parecen más interesantes también de los artistas. El hecho de quemar obra, dejar de pintar y pasar a otra actividad creativa. Pero bueno, esto lo dedicaría a otro vídeo. Ella misma dice: dejé de pintar porque no quería sentirme extraña. Me alegro de tener estas frases suyas directamente porque ahorran mucha explicación. Al final, a veces es mejor escuchar al artista y luego ya la obra pues, nos pertenece a los demás y acabamos diciendo lo que queramos, pero la explicación de Ángeles es bastante prosaica en muchos casos. Por ejemplo, en la pintura Un Mundo, que es la obra maestra de ella que tenemos en el Reina Sofía, ella misma dice: para pintar un mundo me inspiré en los viajes de tren que hacíamos por España con mi padre. Lo trasladaban de destino cada 3 años, se refiere a su padre. Durante aquellas travesías me asomaba a la ventana y mis ojos captaban todos los detalles. Un día al llegar a casa le dije a mi padre: quiero un lienzo para pintar el mundo. Mi padre lo encargó a la sala Macarrón. Hubo que unir 2 bastidores enteros, ya que medía 3,20 metros por 3,40 metros. Me subí a una escalera para pintar y puse un colchón a los pies del cuadro en el suelo. Allí me echaba y cuando surgía una idea de madrugada me levantaba corriendo para reflejarla en el lienzo. Tardé en pintarlo solo 1 mes porque ya lo tenía en la cabeza. Yo había escuchado entonces que el hombre llegaría al planeta Marte y eso me impresionó. Pinté ese cuadro para que lo enviaran allá y que los marcianos supieran cómo era nuestro planeta Tierra. Como pintar el mundo redondo me resultaba más complicado, lo hice en forma de un cubo, y ahí cabían muchas cosas, como las ciudades y la gente. Abajo pinté unos extraterrestres, con un cuerpo con un armazón de alambre, sin pelo y sin orejas. Junto a ellos hay otros seres pequeñitos que cogen la luz del sol con una tea y encienden las estrellas. Me inspiré en un poema de Juan Ramón Jiménez. Ángeles malvas apagaban las verdes estrellas. Una cinta tranquila de suaves violetas abraza amorosa a la pálida tierra. En ese mismo mes que pinta El Mundo, y que es su periodo más de inspiración máxima o de donde se deja la vida, prácticamente la mente, no la vida no, porque vivió mucho, se deja ahí todo. También pinta Tertulia, que es otro de esos cuadros míticos donde se ve una influencia de la nueva objetividad alemana, de ese expresionismo ya típico alemán. Hay una mezcla de estilos que podemos asociar mucho a Balthus. De hecho, es la primera referencia. Cuando ves el lienzo recuerdas a Balthus inmediatamente, hermano de Pierre Klossowski. Hay que leer La moneda siempre, un librazo. Y también esos toques de Tamara de Lempicka. Estamos en una época donde el Art Deco se fusiona con lo que son las tendencias de vanguardia, empieza a diluirse todo y queda muy claro en la explicación de Ángeles Santos, que creo que es perfecta para entender cómo funciona ese mundo del momento. A nivel artístico, no hay una asociación por parte de Ángeles a un manifiesto, a un movimiento, a mucha gente que tal. Hay una explicación muy sincera, incluso podríamos llamar naif, pero que esconde todas las cuestiones que vamos a tratar hasta el día de hoy. Desde la tontería de decir el viaje a Marte, la estética surrealista que ha dado lecturas a mucha gente que a lo mejor pues no ha escuchado esta frase directamente de Ángeles y te puedes aquí inventar tu película hiper profunda, dark, oscura, ¿no? Incluso pretenciosa a veces, y en ocasiones las cuestiones más simples llevan a una profundidad mayor. También es curioso saber que durante este periodo Ángeles tenía un piano al lado y tocaba para relajarse, según ella, melodías de Albéniz o de Granados. Y es que, dice ella misma también, el piano me gustaba mucho, pero elegí la pintura. Esta es otra cuestión súper interesante, porque cuando tenemos un artista, como pasa con Paul Klee, hay muchos ejemplos, ¿vale? Pero que tiende a tener que escoger o a balancearse entre otras corrientes culturales, artísticas, estéticas, no sé cómo decirlo, lo que te dé la gana, como puede ser la música, puede ser, yo qué sé, la fotografía, no importa, otra rama de las artes que no tenga nada que ver, o la escritura, y estas se van retroalimentando en la cabeza del artista, aunque luego la reconozcamos porque pues, el principal reconocimiento viene a través de la pintura o de la música, si fuese el caso, no importa, siempre estarán de fondo. Y el hecho de saber componer en la cabeza, ya a nivel cerebral hablo, de entender a veces los cuadros como si hicieses una composición de orquesta, de comprender la realidad con más herramientas, más mecanismos culturales que se van conectando, siempre hacen que este artista que puede manejar estas cosas sea mucho más interesante. Porque no hay nada más aburrido que ese tipo de artista que se dedica a repetir una y otra vez lo que se supone de él que tiene que ser, o cuando se convierte en un negocio inevitable en muchas ocasiones porque se tiene que profesionalizar el arte y no hay más remedio. Y esta serie de cuestiones de las series, de
de solo manejar un registro. Yo creo que sobre todo me interesa mucho a día de hoy porque es prácticamente imposible que un artista que nos hable de nuestro mundo esté encerrado en una sola cuestión, sino que debe ser capaz de manejar y de fluir y incluso de sacrificar su propia obra constantemente. Saber dejar de hacer por las cosas por las cuales eres reconocido durante unos años porque funciona, y saber surfear y cambiar esta realidad tan cambiante, tan veloz, ¿no? Entonces este tipo de artistas como Ángeles Santos creo que sirven muy bien como referentes para un mundo más contemporáneo. Otro aspecto interesante sobre uno de sus autorretratos también bastante conocidos, que es el que se suele utilizar para representarla, nos dice ella: lo pinté cuando tenía 17 años. Puse frente a mí un armario con luna y me miraba al espejo. Me retraté tal como iba habitualmente. Yo solía ir muy mal vestida, hasta pensaban que podía ser una pobre. No le daba importancia ni a la ropa, ni al peinado, ni a mí. A veces me fumaba un cigarrillo. Casi ni comía por irme a toda prisa a pintar. Recuerdo ir por la calle con mi padre y que los chiquillos al verme murmuraban qué rara es. Es un cuadro que nos recuerda un poco a una joven que tiene aspecto de ser rebelde y ganas de comerse todo el mundo, ¿no? De ir en contra de toda la sociedad y de todo lo que se impone. Y al mismo tiempo nos cuenta ella cómo camina de la calle con su padre. Es decir, que es muy curiosa la posición de Ángeles porque evidentemente hay muchos conflictos mentales que se tienen que resolver, de situaciones con lo social, pero en general vemos a una chica que a través de la pintura está rebelándose contra todo el mundo. Y al mismo tiempo que nos dice que no pensaba en ella, o que pensaba mucho en su pintura, o que no le daba importancia a la ropa, al peinado, cosas que se supone que desde su posición económica de clase media alta deberían importar, parece que se siente querida por los cercanos a ella, ¿no? Esta condición de chica rara también le va a perseguir en un poco el terreno amoroso. Corre el rumor, que ella misma lo cuenta en la entrevista, que Ramón Gómez de la Serna le pretendía. No, estamos en una época en la cual pues había que pedir la mano a la familia, bueno, costumbres tradicionales de este tipo ya por suerte perdidas, ¿no? Y Ramón Gómez de la Serna va a pedir la mano a su casa y dice que se arrepiente porque dice, uy, esta me va a abandonar, esta tía es muy rara, así que mejor me voy. Esto lo cuenta Ángeles Santos y de hecho, bueno, Gómez de la Serna le dedicará en la Gaceta Literaria en 1930 una pequeña frase: Ángeles Santos toca el cielo con las manos. Después de este no encuentro amoroso, aparece Grau Sala en una exposición, nos cuenta que ella se enamora de él porque era pintor, y lo de se enamora lo vamos a poner aquí entre comillas, porque es que este fragmento es demoledor, ya que cada uno ate cabos, me parece muy interesante. Nos dice la propia Ángeles Santos que al salir de esa exposición nos invitó Grau Sala a tomar una horchata en una cafetería cercana y terminó acompañándonos a casa. Cuando llegamos a Portbou, mi abuela dijo: es molt bon noi, hazle caso. Molt bon noi en catalán quiere decir es muy buen chico. Y dice Ángeles, y eso hice, le hizo caso a la abuela porque según ella, por sí misma no hubiese hecho nada, porque a fin de cuentas solo lo había visto una vez y no se había fijado mucho en él. Había estado pendiente de los cuadros que se exponían. Y si ahora te acuerdas de la introducción de este vídeo, decíamos en ese pequeño paréntesis sobre Grau Sala que al final era un pintor poco insulso, naif, que se dedicaba a hacer obras decorativas para una burguesía catalana del momento que compraba cuadros que tuviesen, pues sí, cierto valor, cierto reconocimiento, esa influencia un poco burguesa parisina, y que diese una estética, pero que no fuese molesto, ¿no? Son cuadros para comprar, para decorar, al mismo tiempo que se participa en lo que entendemos como arte y no vas al Ikea y compras y ya está. Esa idea también tiene que ver con la manera de pintar de Grau Sala, que era un poco, pues eso, hacer cuadros bonitos, ¿no? Con escenas monas, cookies, naif, es que lo resume ahí bastante bien la palabra. Pues claro, esto va a afectar también a Ángeles en la manera de entender su propio arte, porque da la casualidad que cuando hemos dicho antes, me dije ya no pintar esos cuadros tan horribles, o que quiere dejar de pintar y que se está trastornando ella a través de mundos oscuros, ¿no? Que le da la culpa a la pintura, y de repente parece que empieza a imitarle un poco, aunque no le salga del todo. Trata de hacer esos cuadros que son más bien pues bodegones, cosas bonitas, que se puedan vender o que se puedan ser agradables. Hay algo que cambia aquí. Con él se va a París también, donde va a visitar los grandes museos. Es una experiencia que ella recuerda con cariño, pero al mismo tiempo empiezan a vivir como bohemios en París, es decir, como putas ratas. Y Ángeles al final venía de otro entorno. Lo que aparentemente podemos ver es una capacidad de adaptarse, un poco de esa resiliencia, ¿no?, que tiene Ángeles respecto a la vida,
pero que la va transformando de forma profunda, de una manera inevitable, ¿no? Es como si psicológicamente se fuese carcomiendo por dentro un espíritu que estaba totalmente efervescente tiempos atrás. Y aquí, con un artista como Ángeles, que además ha vivido tanto tiempo, todo el siglo XX prácticamente, sí, todo el siglo XX lo vivió, dejando también constancia de una manera, pues para mí, lapidaria, desde la inocencia aparente, pero con una profundidad en cada frase que hemos visto de ella en este vídeo brutal, con una carga de significados de lo que hay detrás, ¿no? Desde que te aparezca alguien en tu vida de esa forma, cuando tienes 20 y pocos años, te casas con esa persona y te cambia prácticamente la vida, y sin saber cómo acabas pintando cosas que no tenían que ver contigo, cuando a ti te habían reconocido tu manera de entender el arte cuando tenías apenas 20 años, ¿no? Y que parece tampoco... Pues esto no lo hablo aquí porque no se trata de hacer discurso político a gas, sino que se puede leer de una forma más interesante aún. Es decir, es totalmente realista. Pues ella a lo mejor está a gusto en esa posición o no se lo plantea y simplemente se está dejando llevar. De repente es como, pues es verdad, quizá en esta pintura ya no me interesa, voy a pintar así porque me es más cómodo, o no quiero pensar en esto, o cuestiones que muchas veces no se pueden analizar a través de la historia del arte y que tienen que ver más con lo vital y con lo psicológico y que escapan, ¿no? Entonces creo que es súper interesante ese punto, cómo cambia tanto algo sin que parece que haya aparentemente un conflicto, pero evidentemente sí que lo hay debajo, ¿no? Ya han pasado cosas. Y la propia artista parece que no los quiere confrontar, pero sí que los están confrontando desde otro lugar. Ese lugar no cuadra con la crítica, porque de repente parece que pinte como una señora de provincias que está ahí, pues es una tía Paquita, cuando esta tía es un mito de la historia del arte del siglo XX a nivel internacional. Entonces, no sé, creo que esto es un tema de debate súper interesante. ¿Qué piensas tú? A partir de aquí, creo que para acabar el vídeo lo mejor es leer otra vez una frase de ella. Nunca pienso en agradar al público. Cuando pinto, solo pienso si me satisface a mí. Mi momento favorito es el atardecer. Una vez leí que el paisaje es más bonito cuando lo acarician los últimos rayos de sol. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que lo hayas disfrutado mucho. La Hora del Mundo es obligatoria verla si estás por Madrid, en el Reina Sofía. Creo que es un artista súper interesante, que tiene muchos recovecos por investigar, que además tenemos la suerte de conservar documentos suyos de entrevistas, de como lo que hemos visto hoy. De hecho, el vídeo de hoy para mí es súper interesante solo por tener sus frases, sus comentarios respecto a su propia vida y obra, lo que significan esos comentarios sabiendo cómo se transforma su vida, y que sin la necesidad de que nadie te diga nada, ni de si esto porque era tal o porque cual o porque el otro, sino que tú mismo puedes sacar las conclusiones desde ahí y ir a lugares y cuestiones psicológicas muy profundas, ya vale la pena, ¿no? Todo lo demás que haya dicho yo no sirve para nada, pero bueno, de eso va este canal, de comentar pues lo que yo voy viendo. Esto es porque estuve en Madrid por trabajo y placer, siempre mezclo todo, al final en la vida del arte para mí no hay fronteras, y pues, el museo que fui a ver fue el Reina Sofía. También lo he subido porque quería dar un descanso a los vídeos de teoría de la fotografía, de filosofía sobre la imagen, que eran bastante densos y veía que la peña había dejado de verlos con el tiempo. Creo que son vídeos muy interesantes si vives en el mundo actual y recomiendo muchísimo verlos. Están en Pensamiento Contemporáneo o en Fotografía, en la lista de reproducción. Los últimos que he ido subiendo creo que son 4 y voy a seguir. Voy a dedicar una lista completa a toda la filosofía de la imagen, de la fotografía, hasta el momento contemporáneo. Para quienes seguís este canal también por temas como el olfato, por ejemplo, ¿qué perfume le pondrías a Ángeles Santos? Yo lo tengo muy claro y es de Tadlib Torange. No puedo decir el nombre, es que me sale, me atraganto, ¿vale? Hermán debajo de la sombra de un árbol tenía no sé qué, ¿vale? Hermana Prescote, es que ni me acuerdo, ¿vale? Es un perfume con incienso, con geosmina, olor un poco a lluvia, al mismo tiempo es oscurito pero luminoso. Es un perfume perfecto para el cuadro del mundo de Ángeles Santos. Y también a los frikis de la perfumería os dejaré un vídeo aclarando todo ese debate actual que hay de la perfumería árabe, no sé qué, tanto follón que hay. Voy a dejar un vídeo comentando todos los aspectos desde el punto de vista más profesional o técnico y espero que os guste también. Me puedes seguir en redes sociales buscando a Alejandro Acosta, dejo aquí abajo los links en la descripción y esto también lo tienes en formato podcast. Muchísimas gracias, has llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo y espero que tengas una buena noche, un buen día. Nos vemos en el siguiente.